tanto a nosotros y no a los otros. Y nuestra clase de hoy pues nos invita entonces a la paz. Está tomada del libro de Charles Fillmore, Guarda una cuaresma verdadera, y la misma pues aparece en la página 202 y 213 de nuestro libro de Cuaresma. En nuestra iglesia Unity hay una canción que expresa: hay en el mundo paz, y que ésta comience en mí. Y el Maestro Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es decir, la paz es algo que debe surgir de cada uno de nosotros de manera individual para que pueda beneficiarnos a todos de manera colectiva. No es posible vivir en paz si esta primero no empieza en cada uno de nosotros. Si yo no estoy en paz, es imposible que pueda transmitir ese estado de quietud a otros. Y Charles Fillmore aseguró que no habrá paz permanentemente hasta que la paz del mundo esté basada en la ley divina del amor y esa ley sea incorporada en el pacto de paz, así como también en las mentes de aquellos que firman el pacto. La mayoría de los conflictos internacionales en lo que se busca establecer la paz, los acuerdos resultan efímeros porque en esos convenios está ausente el toque de la ley divina del amor de la cual nos habla Charles Fillmore. Y en esos acuerdos que se hacen para establecer la paz solo prima los intereses de los individuos, de las naciones, de los hombres que están involucrados en esos procesos. Por eso es que es tan difícil realmente que la paz se pueda lograr a través de pactos, de acuerdos o de convenios. La paz solo se podrá lograr cuando tú y yo de manera individual podamos reconocer ese toque del amor en la ley divina que es Dios y que podamos ponerlo en acción para entonces prepararnos a vivir en un mundo de paz. En su libro Guarda una cuaresma verdadera, Fillmore explica que las grandes oleadas de pensamientos que envuelven al mundo son puestas en acción por pensadores profundos. Y lo podemos ver, los grandes pensadores que cada cierto tiempo nosotros vemos planteando cosas interesantes, revolucionando lo que hay, promoviendo nuevas ideas. Y esos pensadores profundos son los que están llamados a través de sus pensamientos positivos, realizar los cambios que conduzcan a un mundo de paz. Para Fillmore, la paz y la comprensión de las realidades espirituales surgen en la mente cuando ella ha hecho contacto con lo interno. Es decir, que la paz verdadera viene desde nuestro interior. Nosotros pues cuando estamos en ese estado de quietud, de relajación, cuando nosotros estamos en un ambiente natural, escuchando el sonido del cantar de las aves, cuando nosotros podemos escuchar el sonido del agua, cuando podemos escuchar el sonido del viento, surge en nosotros una paz que no podemos entender. Y es que, amigo, la paz solo es posible cuando estamos centrados, cuando estamos tranquilos y cuando nosotros estamos desconectados
de todo ese mundo externo en el que nosotros nos movemos permanentemente. Para que haya un establecimiento de la paz verdadera, es necesario estar consciente del trabajo transformador del espíritu en la mente y en el cuerpo. Así veremos que el aplastamiento de las ambiciones personales libera ideas espirituales cuya influencia llega lejos. Cuando nosotros nos despojamos de las ambiciones personales, estamos abiertos y receptivos para trabajar por el bien colectivo, por el bien de los demás. Y eso contribuye a que haya una apertura hacia la paz. En las lecturas complementarias de esta clase podemos leer en el capítulo 1, la página 1, lo siguiente: caminar con Dios Todopoderoso es caminar con la verdad y afirmar el poder del espíritu en la mente y el cuerpo como la fuerza mental dominante. Es caminar en la luz y así aplicar en nuestras vidas diarias la sabiduría que viene de lo alto, reconociendo al Padre como fuente de todo nuestro saber, como el supremo manantial de todas nuestras acciones. Cuando nosotros podemos caminar con el Todopoderoso, cuando nosotros podemos ser guiados por el Espíritu, cuando nosotros conscientemente nos centramos y decidimos movernos a través de Dios en nosotros, guiados por esa presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestro hermano mayor, el hermano Jesús, que nos sostenga. Cuando nosotros trabajamos en ese sentido, reconociendo al Padre como nuestra fuente de todo nuestro saber, como el supremo manantial de todas nuestras acciones, amigos, nosotros somos capaces entonces de entender que la paz es lo único importante para que el mundo pueda evolucionar aún más hacia un sistema en el que todos los seres humanos seamos iguales. Esto pues nos permitiría a nosotros entendernos y entender a todo el que está en nuestro entorno. ¿Y qué pasa pues cuando nosotros permitimos ser guiadas y guiados por esa fuente de Dios en nosotros? Esto nos guía a la verdad de que conocer a Dios trae paz. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo comencé a hacer este camino espiritual, cuando yo comencé a reconocer que Dios es mi única fuente, mi único canal, cuando yo decidí y estoy trabajando en ese camino, vivir solo en y a través de Dios, mi vida comenzó a transformarse. Y lo que antes me perturbaba ya no lo hace más. Lo que antes no podía entender, ahora la sabiduría divina me lo revela. Porque cuando nosotros podemos conocer la verdad de que Dios es en nosotros la única sustancia, la única fuente, el único poder, eso, amigo, nos llena de paz. Y nos llena de paz porque nos da a nosotros, nos da la seguridad de saber que no importa qué tormenta llegue, que no importa qué pase en nuestro entorno, Dios tiene el control de nuestras vidas y de nuestros asuntos. Cuando estamos en esa conexión con nuestro Creador, nosotros no nos dejamos llevar por las apariencias,
y no permitimos que la discordia nos domine, sino que podemos, como dice esa canción de Unity, que la paz comience en mí. Porque solo cuando la paz comienza en nosotros, puede entonces comenzar en nosotros. Charles Fillmore explica que Jesús fue el origen mismo de toda discordia y demostró cómo toda resistencia y el antagonismo debe cesar. No se detuvo a arguir si la causa era justa o no, pero dijo: reconcíliate con tu enemigo pronto. Es decir, el Maestro Jesús no se detuvo a investigar, a preguntar si esta gente que se opone a mí, esta gente que me sigue, esta gente que me persigue, esta gente que me envuelve, que me arropa, que me quiere lastimar, que me quiere... No, o sea, el Maestro no, que me critica, que me juzga, que me condena, que me reta permanentemente. No. El Maestro estaba consciente de que eso era importante que surgiera para él permitir que esa unidad con su Padre se manifestara y no permitir que nadie perturbara la dulce quietud de su alma. Y sí había entonces que reconciliarse con el enemigo, con ese enemigo mental que te dice: óyeme, hoy es un día en el que tú estás en tu peor momento. Ese enemigo mental que te dice: no importa que tú vayas a la iglesia, no importa que tú ores, no hay recursos, no hay dinero, no hay trabajo, por ahí andan enfermedades que se te van a pegar, que tú te vas a morir de tal cosa. Ese enemigo con el que tenemos que reconciliarnos para que pueda entender que Dios en nosotros es mayor que todo lo que hay fuera de nosotros, pero para que pueda entender que no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque todo poder y toda autoridad se nos ha dado a nosotros en el cielo y en la tierra. Y por eso, amigo, es importante que podamos reconciliarnos con esos pensamientos de error que nos dicen no, no, no. Cambiarlo por pensamiento de verdad que sí nos dicen a nosotros que, como la imagen y semejanza de Dios que somos, podemos cambiar y co-crear nuevas circunstancias en nuestras vidas. Charles Fillmore explica entonces la importancia de que nosotros podamos, al igual que el Maestro Jesús, ponernos de acuerdo rápido con nuestros enemigos. Fillmore nos está recordando en este señalamiento sobre Jesús que para tener conflictos y enfrentamientos se necesitan dos personas. Que si usted no se toma la cosa de manera personal, si usted piensa que la persona que está enfrentándole tiene sus propias necesidades y la convierte en conflicto, y que eso nada tiene que ver con usted, sino es acerca de la necesidad, del problema, de la situación que está esa persona enfrentando en ese momento. Entonces, amigo, cuando podemos entender esto de reconciliarnos con nuestros enemigos lo más pronto posible, estamos creando el camino viable para vivir en paz. Tal como expresa Mateo 5:40, si algún hombre va ante la ley contigo y toma tu túnica, déjale la capa también. Si aprendiéramos a aplicar esta cita en los momentos de confrontaciones, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, aunque para muchos esto es misión imposible. Todavía seguimos sin poder entender
de poner la otra mejilla cuando seamos golpeados en la mejilla derecha, poner la mejilla izquierda, o depende, cuando seamos golpeados en la mejilla izquierda, entonces vamos a poner la mejilla derecha, hasta que nosotros no podamos entender eso, hasta que nosotros no podamos entender la necesidad de reconciliarnos con nuestros enemigos, nosotros no estaremos trabajando para construir un mundo de paz. Y tal como dice Fillmore, para la mente mortal esto parece tontería, pero Jesús hablaba desde la interna sabiduría que sabe que es peligroso dejar que algún tipo de pensamiento de oposición se forme en nuestra conciencia. Es necesario que trabajemos para evitar esos conflictos internos que luego nos conducen a la confrontación, perturbando nuestra paz. Jesús sabía que la ley universal de justicia ajustaría todas las cuestiones si nosotros confiábamos en ella y cesábamos de pelear mentalmente por los derechos. Y esto se logra invitando al Cristo, al Príncipe de la Paz, a hacerse cargo de todos nuestros asuntos y simplemente decir: mi paz os doy. Cuando tengamos algún conflicto, cuando tengamos alguna situación, cuando tengamos alguna guerra interna, cuando tengamos alguna guerra externa, simplemente vamos a invitar al Cristo que mora en nosotros, vamos a invitar al Príncipe de Paz a hacerse cargo de nuestra situación, de nuestro conflicto, de nuestra lucha, de nuestros problemas. Y simplemente, amigo, vamos a afirmar a esa situación, a esa persona, a esa circunstancia: mi paz os doy. Y la doy no como el mundo la da, sino como la Dios, mi Maestro Jesús. Ahora, amigo, ahí donde te encuentras, quiero hacerte una invitación a meditar brevemente sobre el significado de estas palabras. Alabo a Dios por la paz de mi propio superior ser. Me regocijo y contemplo la posesión de la ciudad santa en mí. Con mi visión interna veo las puertas abiertas de par en par y la santa paz penetra mi conciencia. Toma una respiración profunda y medita brevemente sobre qué significado tiene para tu situación, para tu vida, estas palabras. Alabo a Dios por la paz de mi propio superior ser. Me regocijo y contemplo la posesión de la ciudad santa en mí. Con mi visión interna veo las puertas abiertas de par en par y la santa paz penetra en mi conciencia. Permite que esa santa paz penetre en tu conciencia, llenándote de quietud, llenándote de luz y llenándote de amor. Y simplemente no permita que nada ni nadie perturbe la dulce quietud de tu alma. La cita bíblica que acompaña esta clase es bastante larga y está tomada de Mateo 5, 14, 40. Es una cita bíblica con la que nosotros pues nos hemos encontrado muchísimas veces, ya sea en algún servicio,
en algún seminario, ya sea hemos escuchado a algún hermano de otras iglesias hablar sobre cualquiera de estos versículos. Yo quisiera escoger alguno para compartirlo con ustedes, porque siento que en mi caso son los que más han tocado mi manera de sentir, han tocado mi conciencia, y ojalá pues que también usted ahí en su casa esté leyendo estos versículos. El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. Como cristianos debemos ser canales de paz y armonía, sirviendo de puente para el diálogo y el entendimiento entre todos los seres humanos. No podemos permitir que el chisme, la crítica, el juzgar, el pensamiento de error, el serrucho impida que nuestra luz ilumine al mundo. Vamos a permitir que nuestra luz ilumine al mundo. Versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al permitir que la luz del Cristo en nosotros bendiga la luz del Cristo de nuestro semejante, aceptamos que de nosotros mismos nada somos y que el Padre que está en nosotros es quien hace la obra. No nos tomemos atribuciones que nos corresponden, porque todo, absolutamente todo, es movido a través de nuestro Creador. Cada buena acción es motivada y dirigida por el Cristo en nosotros. Entonces vamos a glorificar a vuestro Padre que está en el cielo de nuestra conciencia, aquí en nuestro ser interno. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, dice el versículo 17. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Como cristianos, es nuestro deber cumplir con las leyes establecidas por el hombre en nuestras sociedades. Pero también como cristiano es nuestro deber cumplir con las reglas de nuestras iglesias, de nuestros ministros, de nuestros pastores, de los sacerdotes, de nuestros guías espirituales. Pero como cristiano también tenemos que cumplir con las reglas y las leyes establecidas en nuestros vecindarios, en nuestro centro de trabajo, en los lugares donde nos encontremos. No debemos inventar cosas, sino ceñirnos por las pautas que el Maestro Jesús nos dejó a todo por igual. Ninguno de nosotros está aquí para abrogar la ley, sino para cumplirla, ya sea en nuestras iglesias o sea fuera de ella. Y recordemos que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Por eso, amigo, a Dios lo que de Dios y al César lo que de César. Y como cristianos debemos cumplir rigurosamente con esto. Los demás versículos que ustedes podrán leerlo en su casa.
pues voy a compartir dos más, quizá el versículo 23, el 24 y el 25, que nos hablan acerca de cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas al altar, debemos hacerlo en paz, en armonía, en tranquilidad, sin conflicto. Muchas veces nosotros en nuestras iglesias damos diezmos, ofrenda, amamos a nuestros hermanos de religión, queremos a nuestros amigos, nos portamos súper bien. Y sin embargo tenemos conflictos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestro entorno, tenemos conflictos con nosotros mismos que no hemos solucionado y vamos a la iglesia a llevar el diezmo. Pero tenemos también conflicto muchas veces con nuestros líderes religiosos. Amigos, hasta que no estemos de acuerdo con todo nuestro entorno, hasta que no nos reconciliemos con nuestros enemigos, hasta que no nos reconciliemos con nuestros hermanos, hasta que nosotros no nos pongamos de acuerdo con nuestros adversarios para evitar que nos lleven ante el juez, amigos, entonces no debemos cumplir con esa parte de dar amorosamente lo que tenemos que hacer, porque hay en nosotros situaciones que lo que damos no nos permitirá bendecir y ser bendecido. Pongámonos de acuerdo con todo nuestro entorno y llevemos amorosamente, llena de luz, llena de quietud, lleno de amor, lleno de paz, lo que tenemos que llevar al altar. Vamos a reconciliarnos, vamos a ser seres de luz, pero vamos a ser promotores de la paz que es Dios en cada uno de nosotros. Vamos a resolver nuestros conflictos personales, nuestros conflictos familiares antes de ir a la presencia del Señor. Y cierro entonces con el versículo 40 de esta cita bíblica, que les reitero, sería buena que ustedes pudieran tener la oportunidad de releer nuevamente esta noche en su casa. Nuestra verdad debe ser tan contundente que no amerite demostración. Por nuestros hechos debemos ser conocidos. En muchas ocasiones, como nos dice el versículo 33, nosotros juramos. A la gente le encanta jurar por todo, por su mamá, por su papá. Hay gente que yo no sé cuántas veces ha matado un familiar, que se me muera fulano de tal, si lo que yo te estoy diciendo no es verdad. Tenemos que ser fiel a nuestras palabras. Como dice el versículo 37, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No podemos ser ambivalentes, no podemos estar diciendo una cosa ahora y otra ahorita. Pero sobre todo, amigos, dejemos de estar queriendo justificar una mentira, un error con un juramento. Vamos a permitir que la verdad que somos sea tan contundente que no amerite ningún cuestionamiento y mucho menos un juramento. El versículo 40 dice: al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjala también la capa. Mientras nosotros permanezcamos serenos, sin permitir que nadie ni nada altere la quietud de nuestras almas, tener conflictos será cada vez menos necesario. Para pelear, amigos, se necesita más de uno. Seamos canales de pacificación. Y en esa conciencia de paz, en esa conciencia de quietud, en esa reflexión acerca de que la paz comienza en cada uno de nosotros,
Les invito entonces ahora a que afirmemos: mi mente permanece en ti, Señor. Me entrego a mí y todo lo que me concierne, confiando en tu cuidado. Descanso en tu paz y poder. Y nuevamente afirmamos: mi mente permanece en mi Señor. Me entrego a mí y todo lo que me concierne, confiadamente a tu cuidado. Descanso en paz y en tu poder. Y yo, Señor, descanso en tu paz y en tu poder. Y me comprometo a mí misma a permanecer unida a ti. Que mi mente permanezca siempre en ti. Y yo me entrego a ti en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar y todo lo que concierne a mi vida. Y sé, Señor, que puedo estar tranquila y confiada en que tú cuidas de mí y de los míos amorosamente. Y espero que esta también sea tu convicción de que Dios cuida de ti y de los tuyos amorosamente. Y ahora pues le pido que tomen otra respiración, soltamos, fluimos, asimilamos la clase de paz y nos preparamos entonces para darle un vistazo a nuestra clase de mañana titulada Cielo. Como usted está en su casa, me imagino que podrá ir a tomarse un poquito de agua, pero no es muy largo lo que falta en esta clase. Y entonces, para que no se desconecte, para que esté centrado, lo invito a que permanezca ahí. Charles Fillmore define el cielo como la conciencia crística. También dice que es el reino de la mente divina. Y también define el cielo como un estado de conciencia de armonía con los pensamientos de Dios. Como podemos ver, Fillmore nos da varias definiciones acerca de lo que es el cielo: el reino de la mente divina, la conciencia crística y un estado de conciencia de armonía con los pensamientos de Dios. Como todos podemos darnos cuenta, entonces, el cielo está presente en toda parte. Es el ajuste ordenado y lícito del reino de Dios en la mente, el cuerpo y los asuntos del ser humano, de ti y de mí. El cielo está en cada uno de nosotros, un lugar, una esfera mental consciente que tiene toda la atracción descrita o imaginada como perteneciente al cielo. Pero ese reino del cual el Maestro Jesús dijo que estaba entre nosotros, no se trata de un reino material, sino de un reino espiritual. ¡Wow! De verdad que hermoso esta clase sobre el cielo. El firmamento del cielo es esa conciencia de verdad que ha sido establecida y formulada en nosotros. Y esa conciencia de verdad nos conducirá a nosotros a la conciencia celestial de donde todos descendimos. Charles Fillmore nos dice en esta clase que Dios idealizó dos planos universales de conciencia que son el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. El primero es el reino de los puros ideales y el segundo el de las formas de los pensamientos. Dios no creó el universo visible directamente como lo hace el hombre, que cuando está pavimentando con cemento. Es decir,
que Dios no hizo el universo visible como hacemos en este plano de la forma, esos rascacielos, esos edificios tan altos que están tan de moda en este mundo. Dice el señor Fillmore que sino que crea las ideas, que usa su inteligencia, imagen y semejanza para hacer el universo. Dios, entonces, para crear este universo visible, usó esas ideas, que usa su inteligencia de imagen y semejanza, y hizo el universo. Y así, las creaciones de Dios son siempre espirituales. Y las creaciones de nosotros son siempre materiales y espirituales, de acuerdo a nuestra comprensión. Pero debemos recordar que en esos edificios, en esas edificaciones, hay esa idea divina y perfecta que Dios puso en el creador, en el ingeniero, en el arquitecto, en el que construye esas obras que nosotros pues admiramos tanto. ¿Y viene de dónde? Viene de ese reino que está entre nosotros, el reino de los cielos que entre nosotros está. Entre todas los que reclamaban una íntima relación con las cosas espirituales, Jesús le dio al cielo localización definida al afirmar: el reino de Dios está entre nosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está entre nosotros, y tenemos nosotros que descubrir, tenemos que encontrar ese reino que está en cada uno de nosotros. Fillmore asegura que este reino está ahora preparado, que los campos están blancos, ya llenos de cosecha, que las condiciones están maduras, pero solo entran los que están dispuestos a cambiar por él sus ideas de posesiones terrenales. Es decir, amigos, que para nosotros entrar a ese reino, para nosotros estar en ese reino, hay una condición, y es que nosotros debemos estar dispuestos a cambiar por ese reino las posesiones terrenales. Todo ese eslabón terrenal debe romperse, romper esas ataduras, esos apegos que nosotros tenemos a las cosas terrenales, a las cosas materiales. Tiene que haber un desprendimiento de nosotros, tiene que haber un desapego, tiene que haber una renuncia a eso. Recordemos cuando Jesús le dijo al joven rico: mira, deja todo eso y sígueme. Es que tenemos nosotros que desaprender a desapegarnos de las cosas, para nosotros entonces poder entrar a ese reino de los cielos. Y dice Fillmore que todo eslabón terrenal debe romperse, y todo amor mortal crucificarse. Y esta es la manera como Jesús entró en este reino, y su manera es la que todos debemos emplear. Es decir, tenemos que seguir el patrón que nos dejó el Maestro Jesús. Tenemos que seguir el camino que el Maestro señaló. Por eso el Maestro es el señalador del camino, porque Él lo hizo para que nosotros pudiéramos lograrlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces ahora podemos comprender por qué ninguno de nosotros ha podido realmente consciente entrar a ese reino de los cielos. Porque nosotros somos muy apegados a las cosas terrenales. Nosotros nos apegamos a todo. Por eso cuando algún ser amado nuestro parte, nos duele tanto el apego. Cuando algo se nos pierde, nos duele tanto, nos roba el sueño, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, porque somos muy dependientes de las cosas terrenales, y tenemos que romper con eso, amigos, para nosotros poder lograr
estar en ese reino de los cielos del que el Maestro Jesús nos dijo que estaba entre nosotros. La realidad es que nos da mucho trabajo seguir la manera en que Jesús lo logró. Y por eso nos resulta tan difícil a nosotros hacer todo el trabajo que el Maestro dijo que podíamos hacer. El apego a las cosas terrenales, el apego a las cosas materiales nos ancla, nos impide crecer, nos impide despegar, nos impide avanzar en este camino espiritual que nosotros estamos transcurriendo y que deberíamos de como agilizar un poquito el paso para que nosotros podamos sentir esa manifestación de ese reino de los cielos que está en cada uno de nosotros. Entonces podríamos resumir esta clase diciendo que el cielo está presente en todas las partes, que es ordenado, que es el legítimo ajuste del reino de Dios en la mente del cuerpo y los asuntos del hombre, que es la conciencia de Cristo, que es el reino de las ideas divinas, que es un estado de conciencia de armonía con los pensamientos de Dios. El cielo está en cada uno de nosotros. Es un lugar, una esfera consciente de la mente con todas las actuaciones descritas o imaginadas pertenecientes al cielo. Ahora quiero invitarte brevemente a meditar sobre esta afirmación. Toma una respiración profunda, suelta y deja ir. Y permite que ese reino de los cielos que está en ti y que está en mí pueda expresarse en nuestra vida y en nuestros asuntos, y que nosotros consciente podamos vivir cada día en este reino de los cielos que es en nosotros. Y mentalmente o audiblemente afirma: percibo como realidad que la fe en el Espíritu y el dominio final del bien me restaurarán a la conciencia celestial de donde descendí. Percibo como realidad que la fe en el Espíritu y el dominio final del bien me restaurarán a la conciencia celestial de donde descendí. Y medita brevemente sobre qué te dice a ti cada una de estas palabras. Percibo como realidad que la fe en el Espíritu y el dominio final del bien me restaurarán a la conciencia celestial de donde descendí. Y en ese estado de conciencia entonces podemos nuevamente afirmar: el cielo en mí es perfecta vida armoniosa, sustancia e inteligencia, y yo me regocijo. El cielo en mí es perfecta vida armoniosa, sustancia e inteligencia, y yo me regocijo. El cielo en mí es perfecta vida armoniosa, sustancia e inteligencia, y yo me regocijo. Y regocíjate en ese cielo en ti, que es perfecta vida armoniosa, que es sustancia, que es inteligencia, siempre, siempre disponible para ti.
La cita bíblica de esta clase está en Mateo 13, del 24 al 53, y es una de las lecturas más fascinantes de la Sagrada Escritura porque habla acerca de varias parábolas. La primera de esta lectura habla de la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y creo que cada una de estas parábolas nos acercan a ese entendimiento acerca del verdadero significado del cielo. Y dice entonces que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amigo, usted tiene la libertad de decidir si recoge primero la cizaña o si decide hacerlo junto con el trigo y perderlo todo. Tener conflicto, tener desarmonía, es una decisión muy personal de cada uno de nosotros. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene poder ni autoridad sobre ti para crear o sembrar cizaña, o para decidir si tú cortas la cizaña y la semilla al mismo tiempo, o si tú dejas crecer al trigo y a la cizaña y después decide entonces que va a cosechar primero. No permita que nada en lo externo cree en ti estado de desasosiego, de tormento ni de dolor innecesario. Espera el tiempo justo para que puedas cegar primero, recoger, envolver, eliminar esa cizaña que te inquieta, ese pensamiento erróneo, esa ira, esa rabia, esos celos, y entonces recoger tu trigo de amor, de paz, de verdad, de sabiduría y de luz. La siguiente parábola de la semilla de la mostaza está en la cita bíblica, los versículos del 31-32. Nos habla acerca del reino de los cielos, que es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo, hacen nido en sus ramas.
Amigos, si su fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, usted y yo pudiéramos decirle a ese árbol que se mueva y se movería. Usted y yo pudiéramos decirle a las aguas del mar que se separen y se separarían. Vamos entonces a trabajar con ese reino de los cielos entre nosotros, que es semejante a ese grano de mostaza, para que pueda crecer como el árbol más robusto y más grande en nuestro interior, a través de la fe, a través de la fortaleza, a través de la sabiduría, de la comprensión, del amor, del poder, a través de la imaginación y a través de la vida que es Dios en nosotros. Quiero entonces hablar de la parábola de la levadura, donde nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nosotros sabemos lo que hace la levadura cuando nosotros la mezclamos como la harina. Se sube, aumenta. El reino de los cielos es así, amigo. Aumenta en nosotros el poder que somos. Aumenta en nosotros la salud que somos. Aumenta en nosotros la abundancia, la prosperidad, la luz, la paz que nosotros somos. Porque el reino de los cielos es el reino de las ideas divinas que están en nosotros. Son capaces de fecundar, de producir, de aumentar y de dar los mejores frutos y los mejores panes. Mateo 33, 34, 35. El uso que Jesús hace de la parábola. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declamaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y entonces Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena cosecha es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y le echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amigo, el que tenga oído para oír, escuche la palabra, escuche el llamado, escuche a su ser interior decirle lo que usted necesita saber. Escuche desde adentro todo lo que nosotros necesitamos decir afuera. Este es el tiempo para preguntarle a nuestro Creador: ¿qué digo?
a quién se lo digo y cómo lo digo. Este es el tiempo, amigo, para prestar oído y oír esa verdad que nos hace libre, esa verdad que nos llena de paz y esa verdad que nos permite conocer y vivir en el reino de los cielos. Que el reino de los cielos en ti y en mí se manifieste como paz, como luz, como amor, como sabiduría, como salud. Que se exprese como prosperidad, que se exprese como luz. Que ese reino de los cielos que es Dios en ti se exprese como grande tesoro. Esos tesoros que tú necesitas para vivir una vida de plenitud. Que la paz que es Dios y que sobrepasa todo entendimiento sea en tu vida. No permita que lo externo te aleje y te impida vivir aquí y ahora en el reino de los cielos. Y desde ese nivel de conciencia afirmamos: no espero el cielo en un tiempo futuro o un lugar lejano. Aquí ahora me uno al reino de todo bien. No espero el cielo en un tiempo futuro o en un lugar lejano. Aquí y ahora me uno al reino de todo bien. Aquí y ahora, amigos, nos unimos al reino de todo bien. A ese reino que Dios quiere para ti y para mí. A ese reino de salud perfecta. A ese reino de sustancia ilimitada. A ese reino de paz, dulce paz. A ese reino de luz. Que esa presencia, Dios, en ti te llene de paz, de quietud, de amor, de sabiduría, de tolerancia y de comprensión. Que su luz te rodee, que su amor te envuelva, que su poder te proteja y que su presencia siempre vele por ti. Donde quiera que está, donde quiera que va, el reino de los cielos es en ti. Dios te bendice grandemente, amado amigo.